Muy buenos días otra vez. Gracias a Dios por este tiempo en la alabanza a su nombre. Muy bien. Pues hoy llegamos, gracias a Dios, al momento donde vamos a poder concluir este estudio que hemos estado llevando a cabo durante estas últimas semanas acerca de lo que son las solas conocidas por los reformadores o dadas por los reformadores a la iglesia. Hemos visto hasta el día de hoy solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, y hoy conoceremos la última de ellas, que es solo Deo Gloria. Ahora, hoy veremos dos cosas de suma importancia para nuestra vida espiritual. Reflexionemos como iglesia la importancia de darle la gloria a Dios y lo que implica vivir para la gloria de Dios. Y lo digo así porque es importante que entendamos cómo esto se aplica a nuestras vidas, porque la teología, que no es otra cosa más que la enseñanza, cada vez que usted escuche teología, eso significa enseñanza, no sirve si no la aplicamos a nuestra vida. La Reforma nos ayudó a recuperar la autoridad de la palabra de Dios, a recobrar el Evangelio, a levantar la imagen de Dios, y ahora la intención es que nosotros lo recordemos todos los días. El legado que se nos ha dejado de los reformadores es ese. Nos dieron la recuperación del Evangelio en un momento de la historia de la humanidad donde había oscuridad. La Reforma declaró la Escritura como la máxima autoridad en materia de fe y de práctica, porque antes era algo así como alejado, desconocido. Antes estaba en un idioma que no se entendía, ahora está en nuestro propio idioma, ahora lo tenemos hasta en los teléfonos, ahora hay hasta audiolibros, y en uno de ellos es la Biblia. La Reforma nos dio una visión teocéntrica de la vida. Dios debe ser el centro de nuestra vida, y de ahí es de donde viene y parte Soli Deo Gloria, que significa solo a Dios la gloria. Ahora, como introducción, me gustaría invitarles a que de alguna forma nosotros podamos, y lo voy a decir con la única intención, y así espero que me lo comprenda, que podamos rumiar la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Cuando una vaca come pasto y lo ingiere, luego lo vuelve a tener, lo vuelve a procesar y lo vuelve, entonces es un proceso como de, le estoy sacando todos los nutrientes, le estoy masticando hasta poder entender, hasta poder comprender, absorber todo lo que necesito. La única intención de decirlo así es porque necesitamos repasar una y otra vez lo que la palabra de Dios nos enseña. Es decir, que podamos estar familiarizados con lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es tan importante el conocer las cosas que dice la palabra de Dios en temas como estos. Porque todos tenemos a alguien en la familia o un conocido que cree en Dios, que tiene otra religión, que cree otras cosas, pero cuando nos sentamos a platicar con ellos, no tenemos los argumentos para poderle llevar a una teología correcta en cuanto a lo que enseña la palabra de Dios. Y si alguien te preguntara, ¿y por qué solo a Dios la gloria? ¿Qué le dirías? Tenemos que comprender el tema. Y empezamos con Efesios, capítulo 3, versículo 20 al 21. Efesios 3, Pablo escribe y dice, y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Y luego el versículo 21 dice, gloria a Él
¿En dónde? En la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Este es el cimiento del llamado del creyente, el ser para la gloria de Dios. Es más, Dios le dice al profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 7, lo siguiente: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Y Dios muestra un interés especial y a través del profeta lo dice: a todos aquellos que he creado para mi gloria, quiero que se acerquen a mí. Creo que nos da un propósito muy claro de lo que es la vida de todo aquel que cree en el Señor y que le sigue. En otras palabras, fuiste creado para la gloria de Dios. Ahora, poco a poco vamos a ir desarrollando el tema y entender qué significa eso y cómo puedo hacerlo. El Salmo 16, versículo 1, 2 y de luego del 5 al 11 dice lo siguiente en la traducción Palabra de Dios para Todos: Dios mío, protégeme, pues en ti me refugio. Algunos dijeron: Señor, tú eres mi dueño, sin ti soy un infeliz. Luego el versículo 5 dice: Señor, tú eres mi alimento, lo único que poseo de valor y la copa de la que bebo. Mi futuro está en tus manos. Con la tierra mía fue como ganarme la lotería, la mía es una herencia hermosa. Adoro al Señor porque Él me guía, incluso en la noche me orienta y guía mis pasos. Siempre tomo en cuenta primero al Señor. Nada me hará tambalear, pues Él está a mi lado. Por eso mi corazón y mi alma estarán llenos de alegría y hasta mi cuerpo vivirá seguro por siempre. Porque yo sé que nunca me abandonarás en el lugar de los muertos. Nunca dejarás que tu fiel servidor se hunda en la muerte. Tú me enseñas el camino que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia. A tu derecha hay placeres que duran para siempre. Esta es una realidad de lo que el creyente debe, o de cómo el creyente debe tener la perspectiva de Dios. Dice: tú lo eres todo para mí. En tu presencia hay alegría para siempre. Tú no me vas a abandonar. La perspectiva correcta es que hemos sido creados para darle gloria a Dios y que Él debe ser para nosotros el todo. Fuera de Dios no hay nada. El Señor dijo que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Primera de Corintios 10, 31 dice: porque lo importante es glorificar a Dios ¿en qué? En todo. Ya sea al comer, al beber o al hacer cualquier otra cosa. Lo importante es glorificar a Dios en todo. Dios hizo todo para su gloria. Hace rato cantábamos lo que dice el Salmo 19: los cielos, Señor, cuentan tu gloria. Toda la creación proclama su gloria. Cuando entendemos el propósito del por qué fuimos creados, del por qué el Señor nos ha llamado, de qué es lo que tenemos que hacer, de cómo debemos vivir, de cómo debemos verlo a Él, nuestra vida cobra otro sentido. Porque las cosas triviales de la vida empiezan a perder la importancia que le damos. Isaías 43, 20 dice: los animales salvajes me respetarán, los chacales y las lechuzas, porque yo daré agua en el desierto y haré ríos en tierra desolada para que beba mi pueblo elegido. O sea, toda la creación de Dios lo adora, lo exalta, lo reconoce, lo honra. Primera de Timoteo, capítulo 1, dice en el versículo 15:
Todos pueden estar seguros de que esto es cierto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, siendo yo el peor de ellos. Por esta misma razón, Dios tuvo misericordia de mí para mostrar que Jesucristo tiene paciencia sin límite hasta con el peor de los pecadores. Él quería que yo fuera un ejemplo para otros creyentes en Cristo para tener vida eterna. Honor y gloria para el Rey eterno, que vive para siempre y que nadie ha visto. Honor y gloria para siempre al único Dios, así sea. Cuando tú y yo reconocemos que lo que antes éramos quedó en el pasado y ahora vivimos una vida diferente, Dios nos manda a glorificarlo a Él. Dios nos manda a darle la gloria y la honra a Él. Las Escrituras mandan a todos a darle gloria a Dios. La condenación definitiva a los pecadores es porque no le dan la gloria a Él. Mira lo que dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hechos 12:21. Y un día señalado, fíjate lo que pasó en este ejemplo tan particular. Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. ¿Usted sabe del rey Nabucodonosor? ¿Ha escuchado de él? Que pasó algunos años. Este era el hombre más importante sobre el momento en esa parte del mundo. Y pasó muchos años comiendo pasto como un animal. Le crecieron las uñas, el cabello, y lo tenían ahí como un animal. ¿Por qué? Porque un día se envaneció tanto y no reconoció a Dios, no glorificó a Dios y Dios lo castigó. Dios debe recibir toda la gloria de todas sus criaturas. La creación entera le da gloria a Dios, los animales, las plantas, etc. ¿Sabes cuál es la única creación de Dios que no lo glorifica? El hombre. Todo lo demás cuentan la gloria de Dios, todo lo demás. Y Dios debe recibir la gloria de todas sus criaturas. Entonces Dios llama a su iglesia, a sus redimidos, como grupo de personas que viven en el mundo, que se niegan a darle la gloria a Él, les trae a la iglesia, les enseña quién es Él, para que le demos la gloria. Por eso es tan importante distinguir y aprender, porque Dios tiene gloria inherente en Él, que es la suma de todas sus características, de la esencia de quién es Él, omnipotente, omnisciente, ¿qué más? Tiene omnisciencia, omnipresencia, su gracia, Él no cambia, su misericordia, su amor, su justicia, todos los componentes que constituyen a Dios. Eso es lo que Él tiene, Él es su esencia. Le pertenecen solo a Él. Pero Él quiere recibir la gloria de todos nosotros, el reconocimiento. En el Antiguo Testamento Dios se reveló a sí mismo con luz. Cuando hablaba con Adán y Eva, ellos veían una luz resplandeciente que se llamaba o se reconoce
como, no sé si lo puedo pronunciar bien, pero creo que es Shekinah o Shekinah, y se revelaba con esta luz. Y Moisés en algún momento hablando con él le dijo, yo quiero verte, y el Señor le dijo, no puedes porque morirás, pero lo que vamos a hacer es que te voy a esconder en una peña, voy a pasar de largo y lo único que vas a poder ver va a ser mi espalda. Y es lo único que le permitió ver. Cuando Israel construyó un tabernáculo, Dios llenó ese lugar con su gloria. Pero cuando Israel pecó contra Dios, Dios quitó su gloria, y cuando Dios regresó en forma de hombre, como Jesús. Por eso Juan 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No regresó en forma de luz, regresó como la luz del mundo, en la persona de Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Jesús en algún momento en el monte permitió que sus discípulos que estaban con él vieran realmente su esencia, es decir, la transfiguración, donde él hace a un lado su humanidad y lo ven? Y entonces Pedro y los que están ahí quedan asombrados. Y la verdad es que los hombres rechazamos al Señor y esa gloria regresó al cielo. Y entonces, ¿hay actualmente la gloria de Dios con nosotros? Sí, la gloria se manifiesta en la iglesia a través de su Espíritu Santo en nosotros. El Salmo 29:1, versículos 1 y 2 dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Judas 25 dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir esto cuando la Escritura nos muestra estas porciones? Cuando podemos ver que hay muchas que dicen, dale la gloria a Él, dale la honra, la gloria al Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo le damos toda la gloria? Bueno, meditemos en esto. Le damos gloria a Dios al recibir a Jesús como Señor. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Le damos gloria a Dios al recibir a Jesús como Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Cuando aceptamos que Jesucristo es el Señor, le damos gloria al Padre. Cuando reconocemos que Jesucristo es el Señor, damos gloria al Padre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que glorificamos al Padre cuando reconocemos a Jesús?
Usted sabe que el Dios Padre se complacía en su Hijo. Usted sabe que Dios Padre le dijo a la humanidad, por lo menos en 2 ocasiones, la primera que voy a leer está en Mateo 3, donde en el versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La primera vez. La segunda, Mateo 17, versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Es cuando Él les permite ver la transfiguración de quién es Él realmente. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra vez, y luego añade y dice: a Él oíd. Dios Padre. Entonces, lo que el Señor Padre, el Dios del cielo, está diciendo es: reciban a mi Hijo, Él me complace, óiganlo. Así glorifico al Señor, obedeciendo lo que Él está diciendo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes por qué se le predica la palabra a los perdidos? Para que la gente deje de ser rebelde a Dios. Y es por causa del nombre de Jesucristo, para que lo glorifiquen. Tercera de Juan, versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Eso ya lo estudiamos hace algunos años atrás allá en la casa, cuando estudiamos las cartas de Juan. Es cuando la gente venía y predicaba y se les hospedaba y se les atendía y después se les encaminaba. ¿Y qué está diciendo? El versículo 7 dice: porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Por amor del nombre de Él. Porque amamos al Señor, porque amamos al Padre, le obedecemos. Y porque queremos que la gente que predica el Evangelio le predique a los que están perdidos, para que glorifiquen al Señor. Somos un grupo de personas que tenemos como propósito glorificar a Dios. Pero también le damos gloria a Dios cuando vivimos para glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice: porque lo importante es glorificar a Dios otra vez en todo, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, o al hacer cualquier otra cosa. Y te podrás preguntar: pero ¿por qué Pablo dice algo así tan elemental? ¿Por qué algo tan sencillo? Pues porque es algo común. Yo te pregunto, ¿Adán cuando pecó mató a alguien? ¿Se robó algo? ¿Qué fue lo que hizo? Sí desobedeció, eso está claro. Pero ¿qué fue la acción que llevó a cabo para que eso se entendiera? Comió una fruta que no tenía que comer. O sea, es decir, en lo más elemental, Dios nos pide que le honremos. En lo más elemental, debemos darle gloria a Dios. Ahora, aquí viene algo importante e interesante. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo o no? ¿Cómo sé si yo en mi vida diaria estoy dándole gloria a Dios o no? Híjole. Vamos a leer uno de los pasajes de la Biblia más, no sé qué palabra usar, difíciles de entender tal vez. Acompáñame a Éxodo 32. Espero poder explicárselo. Éxodo 32, versículo 25. Moisés acaba de bajar del monte. Aarón, su hermano, acaba de hacer el becerro ese de oro.
La gente se ha ido a honrar, a celebrar, a cantarle, a bailarle, a comer, a beber en torno a este becerro de oro. Y dice ahí el versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Hasta ahí. Siempre va a haber un grupo de personas que no estén de acuerdo con lo que se está haciendo mal. Moisés se para a la puerta del campamento y dice: a ver, esto está hecho un desastre, pero ¿quién está por Jehová? Y los hijos de Leví son los sacerdotes, los que después van a convertirse en sacerdotes. Se paran a la puerta con él y el versículo 27 dice: y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno. ¿A quién? ¿A su enemigo? ¿A quien odia? No. A su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Dios les estaba pidiendo que hicieran algo al respecto de lo que acababa de pasar. Dios les dijo, en otras palabras: me han deshonrado. ¿Se va a quedar esto así? Ahora, yo no creo sinceramente que esto pueda ocurrir el día de hoy. No creo que eso suceda. Eso fue un evento único que nos permite darnos cuenta que en aquel momento Dios estableció que la idolatría no la iba a aceptar, pero que también había que mostrar ese respeto, ese celo que te consumía, ese interés de demostrar que había que honrar al Señor. Y la pregunta es: ¿te importa cumplir su voluntad a costa de lo que sea? En algún momento Jesús cuestiona a Pedro y le dice: ¿me amas? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más de lo que me aman ellos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Jesús le dijo por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste porque Jesús le había preguntado ya 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven te vestías solo e ibas a donde querías, pero cuando te vuelvas viejo, estirarás tus manos y alguien más te va a vestir, pues te llevará a donde no quieras ir. Y si usted sigue leyendo, va a decir el siguiente versículo: esto era para demostrar cómo habría de morir. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús le está diciendo: ¿me amas a tal grado de hacer lo que yo te pido y estás dispuesto a pasar por lo que vas a pasar? ¿Se acuerdan de Sadrach, de Mesac y Abednego? Aquellos que fueron puestos en el horno que se mandó a calentar, no me acuerdo cuántas veces, 10 veces, 15 veces más de lo normal, a tal grado que los que lo calentaban, no sé si usted alguna vez ha visto cómo se calienta un horno de fundición, por ejemplo. Un horno de fundición se calienta echándole carbón o echándole algún mineral, pero hay que acercarse a cierta distancia. Y un horno que está en
en su máxima potencia, quema de aquí a la pared, de estos 3, 4 metros, ya el calor es insoportable. Dice la Biblia que esos incluso se quemaron, pero que estos 3 hombres dijeron, nosotros no vamos a ceder y vamos a pagar el precio por glorificar a nuestro Dios. Pero veamos algunas maneras de saber si estamos glorificando a Dios. ¿Cómo sé si estoy glorificando a Dios en mi vida, en mi día a día? Una manera de saber si estoy glorificando a Dios es cuando glorificamos a Dios, no importando el costo. Pregunto sin necesidad de que me responda porque yo lo he vivido también. Algunos de nosotros nos han tachado, nos han hecho a un lado, nos han juzgado, criticado, nos han relegado por ser cristianos. Dice Primera de Pedro 1, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Es decir, si la gente te juzga, te critica, te relega, te hace a un lado, ya no se junta contigo o te deja de hablar, qué sé yo, o por alguna situación, siempre y cuando sea por Cristo, entonces tú estás glorificando al Señor. Es decir, yo no voy a negar al Señor. O sea, no tengo por qué negarlo. He estado en lugares a donde la presión social es mucha y te dicen, ándale, échate una, tómate una copa, ándale, haz esto, ahora haz aquello, ahora. O sea, no voy a ceder a la presión de la gente para agradar a la gente cuando sé que lo que tengo que hacer es glorificar a Dios. Mi esposa y yo tenemos por costumbre cuando alguien nos invita a alguna fiesta, algún 15 años, boda, lo que sea, pues vamos, acompañamos a la persona, estamos un rato. Y cuando empieza la música simplemente nos paramos y nos despedimos y le damos las gracias. ¿Por qué? Pues porque eso a nosotros no nos... Entonces, piensa, estás glorificando a Dios a pesar de que, eres un aguado, eres el no sé qué, y te dicen y todo. Yo he visto a algunos que ceden por la presión y dicen, bueno, pues, pues, sí, ¿verdad? Pues... Entonces glorificamos a Dios cuando lo preferimos por sobre cualquier costo. Otra manera de cómo saber si estamos glorificando a Dios es cuando nos duele, más bien nos duele cuando el nombre de Dios es deshonrado. Esto es ser celoso por su gloria. Y el celo es una combinación de amor-odio. Amas tanto algo que odias cuando cualquier cosa le ofende o le daña. El Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es como decir, te amo tanto que me lastima, me desgarra por dentro lo que te hacen, lo que te dicen. El celo me consume cuando te insultan, es como si me lo hicieran a mí. Es lo que Jesús hizo allá en Juan 2 cuando entró al templo y vio que todo el mundo estaba haciendo del lugar un lugar de vendimia. Y entonces entretejió unas cuerdas y hizo un látigo y dijo, ¿qué les pasa? Y les empezó a correr y a volcar las mesas y a decir, ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y entonces lo que dice es el Salmo 69, me consumió el celo de tu casa. La verdad es que los cristianos que amamos a Dios deberíamos estar en un dolor, no por cómo está la economía, la salud o cómo pagar las deudas, sino por cómo Dios es deshonrado. Una pregunta seria que tendríamos que hacer es, ¿sientes dolor, celo por las veces que Jesús es ridiculizado, por las veces que se burlan de Él?
Porque si nosotros nos empezamos a dirigir hacia la gloria de Dios y empezamos a vivir esto, entonces empezaremos a sentir ese dolor. Recién escuché a un pastor que decía algo que le habían comentado y me identifiqué con él un poco porque le decían, oye, como que al paso de los años has perdido ese sentido del humor que tenías. Y él continúa diciendo, es que al paso de los años me he dado cuenta cómo es que el Señor es cada vez más y más deshonrado, aún por aquellos que se hacen llamar cristianos. ¿Y sabes qué? Me identifiqué. Me identifiqué porque en alguna ocasión mi esposa y yo viajamos a otras ciudades del estado a donde nos permitían compartir y en alguna ocasión fue triste, en aquel momento nos reímos, pero ahora que lo pensamos fue triste regresar a un lugar de esos que habíamos estado unos meses atrás y hablar con la gente y preguntarles, oye, ¿te acuerdas de lo que hablamos la vez pasada? Y me dijeron, no, pero me acuerdo mucho del chiste que contaste. Y me identifiqué con lo que dice este hombre, porque la verdad es que antes utilizaba una plataforma como estas para transmitirle a la gente un poco de alegría, de esperanza, gratos a la gente, con la mentalidad de que la gente la pasara bien y mi falsa idea era de que si se sentía relajada y si se sentía a gusto podía tener mejor recepción de la palabra y la verdad es que no. Me di cuenta que no. Una vez una señora, me bajé de predicar y la señora me ve en el pasillo y me toma de la mano y me dice, ay, mi hijo, me gusta mucho cómo hablas, debiste haber sido comediante. Entonces, la verdad es que yo pido perdón a Dios y a ustedes porque en otras ocasiones utilicé un espacio como estos para algo que no va con esto. Eso no quiere decir que esté prohibido reírse, no. Pero sí es de cuidado subirse a un lugar como estos y utilizarlo para algo que no es buscar la gloria de Dios. Porque lo que debemos hacer es buscar la gloria de Dios. Y no ser ajenos o ignorar las cosas que deshonran a Dios. Como por ejemplo cuando escuchas a alguien predicar y dices, está totalmente equivocado lo que está diciendo. Te duele, dices, está mal. O sea, tú ves a un Dante Gebel en la televisión hablando de cosas que dices, eso no trae gloria a Dios. Tú ves a muchas personas que dicen y que hacen y que predican y tú dices, eso está mal. Otra manera de cómo saber si estamos glorificando a Dios es cuando nos gozamos en el avance de otros, cuando Él es glorificado. Por ejemplo, Filipenses 1, versículo 12. Hermanos, quiero que sepan que lo que han pasado ha servido para que se conozca más la buena noticia de salvación. Toda la guardia del palacio y los demás saben que llevo cadenas porque sirvo a Cristo. Además, mis cadenas han servido para animar a la mayoría de mis hermanos en el Señor y no tener miedo de dar a conocer el mensaje. Es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con deseos de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de salvación. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar, no son sinceros. Lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. Pero eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo. Aunque algunos lo hagan por razones equivocadas, de todas maneras me alegra que se hable acerca de Cristo y seguiré alegrándome. Entonces, por ejemplo, cuando volteamos a ver otras iglesias y decimos, ay, ese pastor, sabemos que lo que predica no está del todo bien y mira cuánta gente tiene, ¿no? Yo podría pensarlo, yo podría sentir así, yo podría y decir, ¡ay! Pero yo necesito entender que la gente que estamos y que estaremos y que llegará es porque Dios así lo permite. No sé si algún día vamos a ser 100 o solamente vamos a ser 25.
Pero lo que sí tenemos que tener muy claro es que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Él. Eso es así de fácil, es así de sencillo. Otra manera de saber si glorificamos a Dios es confesando nuestros pecados a Dios. ¿Se acuerdan del ladrón que estaba a un lado de Cristo en la cruz y el otro ladrón que estaba al otro lado? Y un ladrón le decía al otro: hey, tú y yo merecemos estar aquí, pero él no. Tú y yo merecemos, pero él no. Hay una historia en Josué, en el capítulo 7 de Josué, bastante impactante. Josué le ordena a los hombres del campamento ir y van a la guerra y les dice: pero la indicación del Señor es que no toquen nada. O sea, nos vamos a encontrar con muchas cosas ahí del botín, pero nadie debe tocar nada. Y resulta que alguien se trae algo a escondidas y Dios castiga al pueblo. Y Dios le dice a Josué, porque Josué lo busca, le dice: ¿qué está pasando? Desobedecieron. Busca al culpable. Echan suertes y el Señor le muestra quién es. Y el versículo 19 dice: entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Justificar el pecado, esconderlo, trae vituperio sobre Dios. Pero una confesión humilde exalta a Dios. Y lo que está diciendo es: lo que tú determines, Señor, yo lo merezco. Tú eres justo. El querer justificar el pecado deshonra a Dios. ¿Se acuerdan cuando Adán le dijo a Dios: oye, yo era soltero, me fui a dormir y cuando desperté ya estaba una mujer junto a mí? O sea, tú me la diste. Le echa la culpa a Dios por el pecado. ¿Eso no glorifica a Dios? Si usted lee el Antiguo Testamento, 1 Samuel capítulo 5, capítulo 6, muestra claramente cómo Dios trae un juicio a los filisteos para darles una lección, en esta sección de capítulo 5 y 6, de que al Dios de Israel había que darle la gloria. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo está ahí en el lodo alimentando a los cerdos y de repente dice la Biblia que vuelve en sí y dice: pero en la casa de mi padre aún los siervos, los sirvientes comen mejor que yo. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se acuerdan de eso? El confesar el pecado, el reconocer, honra a Dios. Primera de Samuel 15, 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. La semana pasada decíamos que Isaías en el capítulo 6 dijo: yo soy un hombre de labios inmundos. Reconoció. Lucas 5, 8 dice que Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. El reconocer el pecado en nuestra vida, el confesarlo, lo único que hace es decir: tú eres justo y yo soy un pecador. Y al decir eso, le estamos glorificando a Él, porque le estamos dando el lugar que Él realmente tiene. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, para todos aquellos que no creen en esto. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que el confesar el pecado trae gloria a Dios. La iglesia está constituida por personas que hemos confesado nuestros pecados y abrazamos la disciplina y la gracia del perdón que Dios tiene para nosotros. Otra manera de glorificar a Dios es cuando confiamos en Él.
Les voy a platicar algo que me ha sucedido esta semana. En la semana, fue la semana pasada, creo que a finales, recibí una llamada del trabajo donde yo estoy laborando actualmente y me dicen, ¿sabes qué? Te vamos a cortar las horas a la mitad y te vamos a dar la mitad del sueldo. Y entonces de repente empiezas a pensar y empiezas a hacer cuentas en la mente, ¿no? Y empiezas a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo que pagar? ¿Tengo que ajustar? Y les confieso que en un momento me sentí mal, me sentí agobiado, me sentí un poco preocupado. Y de repente reflexioné y dije, Señor, pues yo tengo que confiar en ti porque no hay otra forma de hacer las cosas más que confiar en ti. Y a la hora recibí una llamada de alguien que no esperaba y me dijo, oye, ¿estás libre de tal hora a tal hora? Porque hay unas clases de inglés que necesitamos que des. ¿Te van a pagar tanto? Y le dije, sí. Y a la hora recibí otra llamada y me dice la misma persona, oye, ya te conseguí unas horas para que cubras en tal lugar y te van a pagar tanto. Y luego como a los 20 minutos me vuelve a hablar y me dice, ya conseguí otras horas para que... Y entonces, lo que en un momento fue cortado, al poco tiempo como que vino por otro lado. Entonces, ¿por qué le comparto esto? Porque si tú y yo vamos a glorificar al Señor, debemos confiar en Él. Porque la duda es lo opuesto a la fe. Tú no puedes levantar tus manos y decirle, ay Señor, qué grande eres, pero no confío en ti. No podemos hacer eso. Vemos a las personas que dicen ser cristianas, que somos cristianos, y a veces hay confusión, preocupación, a veces están estresados por las cosas que no están saliendo como ellos quisieran, no están muy contentos en sus matrimonios, con sus hijos, su mundo no es lo que ellos quisieran que fueran. Y aunque decimos a veces ser cristianos, no parecemos tener mucha confianza en Dios. Mira lo que dice Romanos 4, versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Está hablando de Abraham. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, Abraham dio gloria a Dios confiando en Él. Creemos en sus promesas. Cada vez que dudamos en el cuidado, en la provisión, en el sustento de Dios, lo deshonramos. Hay un capítulo completo en el libro de Hebreos, que es Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe, que dice, por la fe hicieron esto, por la fe hicieron aquello. ¿Le crees a Dios? ¿Crees que Él desea lo mejor para ti? ¿Puedes ver las circunstancias alrededor de tu vida? Escucha esto, como las vio Job. Fíjate lo que dice Job 13, está impactante. Job 13:15. He aquí, dice Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Aunque Dios decidiera, yo confío en Él. Lo que Él determine, yo confío en que será lo mejor. Me encantó lo que escuchaba yo de un pastor que decía, nada sucederá en mi vida sin el permiso de Jesucristo, en quien estoy escondido. Yo decía, es verdad, es verdad. Porque para que algo suceda en nuestra vida, lo que sea, si tu vida está escondida en Cristo, tiene que ir a pedir permiso a Cristo. Oye, Señor, ¿puedo hacer esto en la vida de tu hijo fulano de tal? Si Cristo dice, adelante.
¿qué podemos hacer nosotros si Él es el Señor? Entonces no pensemos que algo va a suceder en nuestra vida y que, híjole, Dios, ¿no te diste cuenta? No, Él dio permiso. Así que le animo a que confiemos en Él. Otra manera de glorificar a Dios es cuando damos fruto. Híjole, y aquí podríamos quedarnos una hora más. ¿Quieres glorificar a Dios como cristiano? Produce fruto. Porque el cristiano, escuche conmigo, y aquellos que lo escuchan, si es que lo escuchan grabado, el cristiano que no lleva fruto no está haciendo bien las cosas. Asegúrate de producir fruto abundante, de glorificar a Dios. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, déjame tratar de explicarte algo. Cuando hablamos de fruto, hay un fruto que es interno, que es el fruto del Espíritu Santo, que es Gálatas. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto, no habla de muchos, habla de el fruto. Y eso quiere decir que es uno solo que se produce cuando tú estás en comunión con el Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Esto se le conoce como frutos de actitud. Y aquí es a donde yo te digo que si tú como cristiano no estás creciendo, no estás dando fruto, no eres más paciente, no eres más amoroso, no tienes más mansedumbre, tienes que trabajar en ello para dar más fruto. Son frutos de actitud. Pero también hay frutos de acción. Y eso es diferente. Por ejemplo, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Algunas personas dicen, yo no voy a la iglesia hasta que acabe la alabanza. A mí eso de cantar no me gusta mucho. Ese es un fruto. De labios. No que sea de la boca para afuera, sino que dice la Escritura que es un sacrificio de labios, fruto de labios que confiesan su nombre. Pablo habla en algún momento en la Biblia de los frutos de las ciudades y se refiere a las personas que él alcanzó cuando anduvo predicando a Cristo. También Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y entonces hablamos de fruto de actitud, que es amor, paz, paciencia, etcétera, y hablamos de fruto de acción. Y debo decirle algo que es importante. El fruto de acción, sin el fruto de actitud, es fariseísmo, es legalismo. O sea, mucha gente hay así, mucha gente que da y comparte, y fruto de acción, pero por dentro su actitud no está bien delante de Dios. Eso es legalismo. Pero fruto de acción que emana del fruto de la actitud, eso es poder espiritual. Y dice la Escritura que debemos llevar mucho fruto. Cuando vivimos así, tu vida no tiene explicación. O sea, la gente va a llegar y va a decir, oye, pero pues si tú antes eras, no, ¿qué te pasó? No sé si a alguien le han preguntado algo así. Pero si yo antes la conocía a usted y usted era, híjole, era usted bien regañona, era usted bien esto, era bien el otro, era usted aquí y allá, lo que sea. Y ahora te veo y eres, pues no sé qué te pasó. Eso es lo que buscamos, ¿sabes por qué? Porque nuestra vida no debe tener explicación. La única explicación que debe ser es, Dios me cambió. A Él sea la gloria.
Otra manera de glorificar a Dios, ya vamos a acabar, es cuando alabamos a Dios. Y esto no solamente es cuando lo cantamos. Esto puede ser con las manos levantadas, puede ser con las manos abajo, puede ser de rodillas, puede ser en silencio. Alabar a Dios es cuando le decimos quién es Él, lo que Él ha hecho, sus atributos. Cuando tú vas a los salmos, y por eso es importante entender que lo que cantamos aquí, tratamos que sea algo que alabe al Señor y no algo que te haga sentir bien a ti. Porque no vamos a cantar algo que te agrade a ti. Porque le voy a decir algo que es importante. Usted y yo no somos la audiencia, ¿eh? O sea, cuando venimos a la iglesia, no crea usted que usted es la audiencia. ¿Saben quién es la audiencia? Dios. Venimos a adorarle a Él. Venimos a escuchar su palabra. Venimos a aprender de Él. Él es la audiencia. Entonces, cuando tú alabas al Señor, vas a los salmos, empiezas a ver todos los atributos, todas las cosas que Él ha hecho. Alabar al Señor, imagínate esto, es como hacer una lista donde colocas todos los atributos que Él tiene, cuando le dices cómo esos atributos han beneficiado tu vida. Eso es alabanza. ¿Puedes pensar en 5 atributos de Dios? Él es grande, poderoso, misericordioso, paciente, digno de honra. Ahí le estás alabando. Tu paciencia, Señor, para con mi vida ha sido mucha. Has sido misericordioso conmigo todos los días de mi vida. Ahí le estás alabando. No quiere decir que tengas que venir a cantarla aquí. Es una actitud. Ahí glorificamos a Dios. Otra manera de glorificar a Dios es cuando oramos. ¿Por qué responde Dios las oraciones? Para mostrar su gloria. Porque dependemos de Él cuando le pedimos algo. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otra manera de glorificar a Dios es cuando proclamamos su palabra. Segunda de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como le fue entre nosotros. Cuando predicamos su palabra. Y termino, el último. Otra manera de glorificar a Dios es cuando traemos a otros a Cristo. Voy a leer la misma escritura en 2 porciones diferentes. Segunda de Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Esa misma escritura en la versión Palabra de Dios para Todos dice, todo esto sucede por el bien de ustedes y para que la bondad de Dios llegue cada vez a más gente. De este modo habrá muchos más que den gracias a Dios y esto dará gloria a Él. Así que la próxima vez que tú pienses en Solideo Gloria, piensa en si tu vida está dando gloria a Dios, piensa en que has sido llamado para la gloria de Dios, piensa en que dentro de la iglesia somos un grupo de personas que estamos llamados a glorificar a Dios a través de todo lo que Él nos enseña en su palabra. Amén. Ese es el significado de Solideo Gloria. Solo a Él la gloria. A nadie más. Con mi vida, con lo que hablo, con lo que pienso, cómo reacciono, cómo trato a los demás, qué siembro en mi vida. Porque si habláramos de fruto, híjole, creo que muchos de nosotros, empezando yo, tendríamos que cambiar muchas cosas en nuestra vida.
Porque si tú no puedes ver un cambio en tu vida en diferentes áreas a donde tú reconoces y dices, este punto en mi vida es, híjole, nadie más lo conoce más que yo. Si no hay un cambio ahí, si no hay más confianza, si no hay más humildad, si no hay lo que haga falta ahí, tú necesitas trabajar en ese punto. ¿Por qué? Porque si no estás dando fruto, entonces no estás glorificando a Dios en esa área de tu vida. ¿Sí me entienden? Ok, oremos. Incline su rostro y acompáñenme. Dios Padre, queremos agradecerte por tu palabra. Ha sido una gran bendición poder estudiar estas olas, pero más importante, ver cómo en tu palabra están fundamentadas. Cómo eres tú quien a través de tu palabra, de tu espíritu, de tu guianza, has llevado a estas personas hace muchos años a crear esto. Gracias porque eres bueno, justo, fiel, porque a ti te ha placido mostrarnos tu verdad. A ti te ha placido, Señor, darnos tu palabra. Reconocemos delante de ti que hay muchas áreas, muchas situaciones, muchas cosas que necesitamos trabajar, cambiar, mejorar. Perdónanos y ayúdanos a entender, pero sobre todo a actuar, a hacer las cosas de manera diferente. Te ruego que nos des la gracia y el favor para hacerlo, la libertad, que nos ayudes en las áreas que nos hacen falta, Señor, que disipes, que quites, que eches fuera todo lo que estorbe. ¿Por qué no hemos de confiar en ti si tú eres bueno? ¿Por qué no hemos de confiar en ti si siempre has sido fiel? En Cristo Jesús, ayuda a mis hermanos, Señor, a crecer y a madurar en ti. Amén, Señor.